otra vez reunidos. Sean bienvenidos para este tiempo de meditación en la palabra de nuestro Dios. Quiero invitarles a que inclinemos nuestro rostro y así daremos comienzo a este tiempo de transmisión. Oremos. Señor, te damos gracias porque podemos estar juntos otra vez. Tú nos permites hacerlo y te lo agradecemos. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por todas esas cosas que tú provees para que podamos ver realizado esta experiencia de meditar en tu palabra, de estar participando de esta transmisión. Dirígenos pues en este tiempo y habla a nuestro corazón, Señor, que podamos aprender. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero que leamos en nuestra Biblia en el Salmo 56, verso 3 y verso 4. Salmo 56, verso 3 y verso 4. Y quiero que pensemos en una respuesta adecuada. Y cuando estoy pensando en la respuesta adecuada, estoy pensando en una respuesta correcta. Una respuesta que debe de ser nuestra respuesta para situaciones como estas que vivió el rey David. En el Salmo 56, versos 3 y 4, dice la palabra de Dios: en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Miren las palabras del rey David. En el día que temo, yo en ti confío. Esta es una respuesta correcta. Esta es una respuesta adecuada para cuando estamos pasando por momentos difíciles, por momentos que nos preocupan. La manera de responder nuestra debería de ser de confianza en nuestro Dios. En el día que temo, yo en ti confío. ¿Has sentido miedo alguna vez? Aún David, que fue un gran guerrero y rey, sintió miedo algunas veces. ¿Y sabes lo que hizo? Bueno, pues escucha lo que escribió en el libro de los Salmos y así sabrás qué hacer la próxima vez que tengas miedo. Así comienza un canto de Steve Green para niños. En el día que temo, yo en ti confío. Y dice ese canto: en Dios acabaré confiado. En el día que temo, yo en ti confío, en ti confío, en ti confío. Hermanos, esto es lo que nosotros deberíamos de hacer. Confiar en nuestro Dios cuando hay circunstancias contrarias a nosotros y que nos dan miedo. Confiar en nuestro Dios. Hermanos, es algo que la Biblia de una manera constante nos está diciendo, que hemos de poner nuestra confianza, nuestra seguridad en Dios. La Biblia una y otra vez nos enseña que no importa las circunstancias, que si hay cosas que nos traen desasosiego, ansiedad, intranquilidad, que nosotros deberíamos de voltear nuestro rostro a Dios y confiar en Él, confiar en sus palabras, confiar en sus promesas y confiar en lo que Él es, el Dios Todopoderoso. El Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que preserva, que conserva, que sustenta este mundo. En Él es en quien hemos de poner nuestra confianza. En el día que temo, yo en ti confío. David estaba entre los filisteos, había huido de Saúl por temor. Saúl lo quería matar. David se va a Gad. Lleva con él la espada que le quitaron a Goliat. Y cuando está entre los de Gad, esto es, entre los filisteos, va la gente ante el rey y le dicen: ahí está David.
el que mató a Goliat, está entre nosotros. Y cuando David se siente amenazado, se finge loco. Y dice la Biblia que empezó a dejar caer su saliva por su barba, fingiéndose loco. Y tiene que huir también de allí. Fue cuando escribe este salmo. Tuvo temor de Saúl, huyó. Tuvo temor de los filisteos y tiene que huir. Pero en su huida él escribe este salmo. Tenía temor, había miedo. Y como dice la historia o el canto de Steve Green, aunque David era un valiente, aunque David era un guerrero, aunque David era un rey, ahora tenía miedo. Y es cierto, hasta ese momento todavía no reinaba, pero él ya había sido escogido, él ya había sido ungido para ser rey. Y tiene miedo, tenía temor. Y es cuando dice: en el día que temo, yo en ti confío. Todo ser humano llevamos miedos. En algún momento de nuestra vida hay temores. En algún momento de nuestra vida vienen situaciones que nos hacen tener miedo. Y los miedos son muchos, son tantos, y se transforman en una carga, en algo que nos hace sentir cansados. Los miedos son muchos y se transforman en una carga. Estaba leyendo un testimonio del hermano Dwight L. Moody, que dice que él estaba viajando para ir a predicar a cierto lugar. Va en barco. Y dice cuando de repente el barco choca con algo y la hélice del barco se daña, se abre un boquete, dice, en el barco donde íbamos, y empezó a entrar agua. Y íbamos alrededor de 300 personas en ese barco y pensábamos que íbamos a morir. Después de un rato, el capitán del barco dijo: la entrada del agua está controlada, pero la hélice no funciona. Y tenemos que esperar. Y había una tempestad, dice. Había una tempestad en el mar, en el Atlántico. Y dice, y pasó la noche. Dice, llegó el domingo y nosotros seguíamos esperando. Y la tormenta no bajaba. El lunes, dice, yo le dije al capitán del barco, yo le dije a esta persona que nos permitiera tener un servicio, un culto para orar. Nos dieron permiso y dice, casi todos los que estábamos en el barco estuvimos reunidos, casi las 300 personas. Y estuvimos orando, estuvimos pidiéndole a Dios que nos ayudara. Llega la noche y dice, eran las 3 de la mañana y no veíamos nada, no veíamos apoyo, no veíamos ayuda. Y dice, como a las 3 de la mañana oí la voz de mi hijo que me decía: ven. Salí y me señaló una luz. Allá a lo lejos se veía la luz de un barco. Y dice, era el vapor, era un barco pequeño, Lake Huron. Dice, habían visto las señales de auxilio nuestra y venían a ayudarnos y estábamos muy contentos porque Dios había contestado la oración. Venía gente a ayudarnos. Dice, cuando habíamos tenido el culto de oración, dice, yo leí el Salmo 91 abrazado a un poste, dice, para no caer. Y dice, y oré con todo mi corazón. Dice, yo muchas veces había dicho que no tenía temor a la muerte, pero empecé a pensar en mi esposa, en mis hijos, y dice, y tuve miedo. Pero ahora teníamos respuesta a nuestra oración. Venía ese barco, pero era un barco pequeño. Y pensábamos, ¿podrá remolcarnos 1500
500 kilómetros podría remolcarnos. Ataron los dos barcos, nos iba jalando, pero dice, rogábamos a Dios que no hubiera más tempestades antes de llegar a la orilla. Porque si se desataba una tempestad, no iba a ser posible que fuéramos salvos. Pero después de transcurrir 7 días, llegamos a la orilla y llegamos sanos y salvos. Dios contestó nuestra oración. Hermanos, todos en algún momento pasamos por momentos difíciles, por situaciones difíciles. Todos en algún momento tenemos miedo. Todos. Llevamos cargando miedos, algunas veces miedo al fracaso. Queremos emprender algo nuevo y hay temores. Miedo al rechazo, miedo a la enfermedad, miedo a perder a un ser querido porque está enfermo. A veces miedo a la soledad. Todos tenemos miedo, todos nos enfrentamos al miedo en algún momento. Y aquí está este hombre, dice, en el día que temo, David reconocía que había un día, que había algún momento en que tenía miedo. Y el miedo es como alguien que manda en nuestra vida y nos paraliza, hace lo que le place. El miedo a nuestros pensamientos, a veces a nuestra vida, y amenaza nuestra fe. Hace tantas cosas el miedo. Pareciera que el miedo llega a tener una autoridad sobre nosotros que nosotros no podemos controlar. Podríamos definir el temor como un sentimiento desagradable, como una perturbación, algo que trae angustia a nuestro ser y que es causado por diferentes cosas, por diferentes situaciones. Cargamos con miedos muchas veces. Dice David, en el día que temo. Todos tenemos días de temor. David tuvo sus días de temor. En el Salmo 34, el verso 4 dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Él reconoció que tenía muchos temores. Fíjense cómo usa la palabra todos mis temores. ¿A cuántas cosas le tenía miedo David? ¿A cuántas cosas? Él podía haberse enfrentado a ejércitos. Él podía haberse enfrentado a un Goliat, por ejemplo. Pero había cosas que le hacían tener miedo. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. En el Salmo 55, verso 4 y 5 dice, mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Miren cómo dice, temor y temblor vinieron sobre mí. Temor y temblor. David tuvo sus días de temor. David tuvo sus días de miedo. En el día que temo, yo en ti confío. Y luego nos habla de los temores que él tuvo. En 1 de Samuel, capítulo 21, versos 10 al 12. Dice la Biblia, capítulo 21, versículos 10 al 12. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra?
No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000. Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. David puso en su corazón estas palabras y miren lo que dice. Y tuvo gran temor. O sea que los temores de David no fueron simples, fueron grandes temores. Mucho miedo vinieron a la vida de David. Mucho miedo. Tuvo gran temor. Y en 1 Samuel capítulo 30, el verso 6, dice, y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Miren cómo comienza este texto. Y David se angustió mucho. David se angustió mucho. Hermanos, a nuestra vida va a llegar un momento en que nos vamos a angustiar. Va a venir una situación que nos va a llenar de gran temor. Pero aquí nos habla que él se fortaleció en Dios. Y el salmista David, aquí en donde estamos meditando, dice que en el día que él tuvo miedo, él confió en Dios. Esperó en Dios. Por eso dije que es una respuesta adecuada, una respuesta correcta al temor. David se angustió, pero se fortaleció en Dios. En el día que tuvo miedo, confió en Dios, esperó en Dios. La palabra esa confiar es una palabra compuesta y es fiar con. Nosotros cuando confiamos en Dios estamos fiando en Dios, esto es, le creemos a nuestro Dios, esperamos en nuestro Dios, nuestra confianza solamente es en Dios solamente. Y todo ser humano, hermanos, todo ser humano experimenta este sentimiento de temor. Todo ser humano. Algunos han aprendido a controlar la forma en que expresan ese sentimiento de temor. Pero el temor allí está. Puede ser que no se note, puede ser que no lo diga, pero allí está el temor. Y de repente hasta decimos, es que tú eres fuerte, es que tú sí puedes, mira, se te nota que eres muy fuerte, pero la persona por dentro se está deshaciendo, se está derritiendo por miedo. Y quizás dije, algunos han aprendido a controlar cómo expresan ese sentimiento, pero tenemos que aceptar, hermanos, y tenemos que decirlo. Nadie está exento de experimentar ese sentimiento, el temor. El temor es una realidad en todos. El hombre que luchó y venció leones, el hombre que luchó y venció osos, ese hombre que cuidó de su rebaño siendo aún jovencito, él tuvo miedo. ¿Se acuerdan que a él no se le permitió construir el templo? Y la Biblia nos dice una razón: sus manos estaban llenas de sangre. ¿Qué quiere decir esto? David era un hombre de pelea, David era un guerrero, David era alguien que estaba acostumbrado a pelear, pero ahora él está reconociendo: tengo miedo, a veces tengo miedo. Todos experimentamos ese sentimiento, todos lo experimentamos. En el día que temo, yo en ti confío. Aquí miro algo, hermano. Si es cierto, todos vamos a pasar en algún momento de angustia. Quizás ahorita lo estás viviendo, quizás ahorita lo estás experimentando. Pero si no fuera así, va a venir un momento en que vas a estar angustiado.
Va a venir un momento en que la situación va a ser de tal manera que vas a tener miedo, y mucho miedo, mucho temor. La pregunta es, ¿cuál será tu respuesta ante el temor? ¿Qué harás ante el temor? ¿Cómo vas a actuar? ¿Cómo vas a reaccionar ante el temor? Puedo decir esto: en el día de la angustia, nosotros tomamos decisiones. En el día de la angustia, nosotros elegimos qué hacer. Viene a mi mente en estos días una y otra vez la reflexión, hermanos, la reflexión de cuál es nuestra elección frente al día de la angustia. ¿Cuál es nuestra elección? ¿Qué escogemos hacer en el día de la angustia? La gente que no es cristiana, se entiende, hermanos, la gente que no es cristiana, al vivir sin Dios, ni siquiera piensan en la posibilidad de buscar a Dios. La gente que no es creyente, en el día de los problemas, no viene a su mente la posibilidad de buscar a Dios, de pedir la ayuda a Dios. Aunque tengo que aceptarlo también, algunas personas no creyentes, cuando tienen problemas, cuando tienen temores, es cuando buscan a Dios y encuentran a Dios. Mucha gente ha venido a ser cristiana en momentos difíciles. Estaba escuchando a alguien que cree en Jesucristo, que recibe a Jesús como su Salvador, que busca las cosas de Dios. Y alguien le criticaba y decía, sí, se vio en problemas, se andaba divorciando y por eso buscó a Dios. Pues bendito Dios, que esa persona, aunque no creyente, en el momento del problema buscó a Dios. Triste el que no es creyente, el que no es cristiano y no busca a Dios. ¿Dónde encontrará ayuda? ¿Dónde encontrará paz si no busca a Dios? Si no busca a Jesús, quien es el príncipe de paz, el que da la paz. Qué bueno que hay personas que no son cristianas, pero en el momento de la prueba buscan a Dios, se acercan a Dios. Qué bueno. Y me atrevo a decir esto, que a veces Dios permite eso para que la persona busque a Dios. Porque a veces Dios habla despacio, en voz baja, pero a veces tiene que ir subiendo el volumen de su voz, el volumen de su llamado, y a veces tiene que gritar a través de los problemas, a través de las situaciones difíciles, a través del temor, y entonces se voltea a ver a Dios. A veces alguien está enfermo, no es creyente, pero está enfermo y pide que se ore por él, y pide que se le pida, que se le ruegue a Dios por su salud, y esa persona busca a Dios, se acerca a Dios. Qué bueno que es así. Cada quien elige qué va a hacer en el día de la angustia. Y ojalá que tú que estás escuchando, que tienes problemas, que tienes cosas que te hacen tener temor, ojalá que tú buscaras a Dios. Que no seas de las personas que dicen es que no vengo a la iglesia, es que no asisto a las reuniones para adorar a Dios porque tengo problemas, en vez de buscar a Dios en medio de los problemas. Nosotros decidimos qué vamos a hacer cuando hay problemas. Cuando hay cosas que me hacen tener miedo, ¿qué voy a hacer? Miren lo que hizo David. En el día que temo, yo en ti confío. Confió en Dios. Esperó en Dios. Hace tiempo, una persona vino aquí a la ciudad para ser intervenida, para operarse a corazón abierto. Y el pastor de su iglesia, de donde él venía, me habla por teléfono y me pide que vaya a verlo. Voy a ver a esta persona. Cuando estoy hablando con él frente a frente, me dice, pastor, yo puedo morir aquí platicando con usted. Yo puedo morir. Y empezó a llorar porque tenía temor.
Y luego me dice, una de mis hermanas me dice que no tengo fe, que no tengo fe. Pero dice, pero yo sé que me puedo morir ahorita. Y entonces yo, hablando con él, le digo, yo solamente te puedo preguntar esto. Tienes dos opciones: o confías en Dios o no confías. ¿Qué prefieres? Y entre lloro y una sonrisa me dice, prefiero confiar en Dios, esperar en Dios. Prefiero eso. ¿Qué puedo hacer? ¿A dónde he de ir a buscar ayuda? Confío en Dios, espero en Dios. Hermanos, el día de la aflicción, el día del temor, el día en que tenemos miedo, nosotros tenemos la capacidad, tenemos la opción de tomar elecciones, de decidir qué vamos a hacer. David tuvo miedo, pero dice, pero yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. Y dice, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. No temeré. Se aferró, yo confío en Dios, no voy a tener miedo. Estoy hablando de las personas que no son creyentes, pero también pienso en aquellos que son creyentes, aquellos que creen en Dios, que han depositado su fe en Cristo Jesús. Y pienso, ¿cuál es la reacción como cristianos cuando hay una situación que nos trae temor? ¿Cómo reaccionamos? La verdad es que si pensamos, esta persona es cristiana, nosotros pensamos, es que debe de reaccionar, es que debe de confiar en Dios, su reacción ha de ser de esperar en Dios. Pero a veces la reacción no es ajustada a lo previsto. A veces la reacción no es de acuerdo a lo que profesamos. A veces es de reniego. A veces es de cuestionar a Dios. Algunos hasta renuncian a que el Señor sea su Señor. Y a veces nos colocamos en la posición de Dios cuando cuestionamos por qué Él hace las cosas a su manera. Y no estamos en una posición para cuestionar a Dios. No lo estamos. A veces pensamos, ¿por qué permite tal o cual circunstancia? ¿Por qué? A veces pensamos, ¿por qué calla cuando nosotros clamamos? Quiero decir esto. A Dios no le damos por igual. Dios no es indiferente a ninguna de sus criaturas. Dios no es indiferente a lo que te pasa a ti, a lo que me pasa a mí. Dios no es indiferente a nosotros. Dice la Biblia, Él tiene cuidado de vosotros. Aún Dios sabe todo lo que te está pasando. Aún dice la Biblia que Él sabe cuántos cabellos tenemos tú y yo en nuestra cabeza. Y nosotros no podemos llevar cuenta de cuánto se nos cae. Pero Él sí sabe. Él sí sabe. Él tiene cuidado de nosotros. Él está al pendiente de cada uno de nosotros. Está al pendiente de todas sus criaturas. No cae un pájaro sin que Él no se dé cuenta. No cae una ave sin que Él no se dé cuenta. Dios tiene cuidado de nosotros. Nosotros decidimos qué vamos a hacer en el día de la prueba, en el día que tenemos miedo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Confiar en Dios? ¿Esperar en Dios? Y decir, sí, hay una situación bien difícil, sí, hay una situación que me puede dar miedo, pero no voy a tener miedo porque yo voy a confiar en Dios. Tú decides, hermano. Por lo que estés pasando, tú decides. ¿Confiarás en Dios? ¿Esperarás en Dios? Y si no esperas en Dios, y si no confías en Dios, ¿en quién? Lo más acertado, lo más sabio es
esperar en Dios, es confiar en Dios, aferrarnos a Dios. Confía en Él y Él hará. Así enseña la Escritura. Los que hemos decidido seguir a Cristo, debemos agarrarnos del Señor con uñas y dientes y no soltarnos. Como cristianos, ¿cómo reaccionamos? Nuestra reacción, nuestra respuesta al día de la angustia, al día del miedo, debería de ser confianza en Dios. Y ahora, también pensemos en esto. Cuando yo confío en Dios, estoy expresando mi dependencia de Dios. El confiar en Dios es una expresión de que yo dependo de Dios. La actitud a la que nos llama la Escritura es a confiar en Dios. La actitud a la que la Biblia nos llama es a depender de Dios. Y nosotros podemos ver esa realidad en la vida de hombres y mujeres de la Biblia. Hombres y mujeres de la Escritura que en el día del miedo, en el día del temor, confiaron en Dios. Siguieron creyendo que Dios les iba a ayudar. La Biblia nos invita a que sigamos creyendo en Dios, a que decidamos que el Dios de nuestros padres, como decían los antiguos, sería nuestro Dios, nuestro propio Dios. La decisión como cristianos a la que nos habla la Biblia es a decir en el día que temo, yo en ti confío. Yo en ti confío. Hay una palabrita muy especial. Yo en ti confío. No está confiando otro. Yo estoy confiando. Yo estoy confiando. El médico, las personas a mi alrededor pueden decir muchas cosas, pero yo en ti confío. En el día que temo, en ti confío. Esa fue la manera en que el salmista expresó su dependencia de Dios. Tristemente, a veces esa no es nuestra respuesta, porque pareciera que dependemos de las circunstancias, porque pareciera que dependemos de lo que el médico dice y no de lo que Dios dice. Dios nos dice, no temas, yo te ayudo. Y luego dice, nunca te voy a dejar, nunca te voy a abandonar. Pero nos sentimos solos. Y parece que dependiéramos de cómo nos sentimos o de cómo estamos viendo las cosas. No nos puede pasar nada si Dios no lo permite, aunque la situación sea terrible. Josafat, dice la Biblia que le mandan cartas, lo amenazan con venir a pelear contra él y derrotarlo y llevarse los cautivos y morir algunos, muchos. Y dice la Biblia que busca a Dios. Y le dice a Dios, Dios, no sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestro rostro. No sabemos cómo vamos a salir de aquí, pero vamos a poner nuestros ojos en ti. Esa debería ser nuestra respuesta. Eso es a lo que la Biblia nos invita, que lleguemos, que hagamos, a mostrar nuestra dependencia de Dios y confiar en Dios. Y confiar en Dios es esperar en Él. Significa escucharle a lo que Él nos dice. Significa buscarle. Busqué a Jehová y Él me oyó. Busqué a Jehová
confiar en Dios, entonces dije, significa esperarle, significa escucharle, significa buscarle, significa procurar honrarle aún en el momento difícil, significa obedecerle en definitiva, creyendo que como Él nos promete, tantas veces en su presencia hay plenitud de gozo. Confiar en Dios en el día que temo. El temor es parte de nuestra naturaleza humana. Todos hemos experimentado o tal vez estamos experimentando esto. Pero entonces, ¿qué hacer ante el temor? ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Confiarás en Dios? La respuesta correcta es confiar. ¿Confiar en quién? Confiar en Dios. En el verso 4 dice, en Dios alabaré su palabra. En el día que temo, yo en ti confío. ¿Confío en quién? En Dios. Solamente en Dios. David no escribió estas palabras al vacío. David las experimentó. Él había vivido, había experimentado el cuidado de Dios. Por eso, ahora él podía decir, cuando tengo miedo, yo en ti confío. Aprendió a confiar en Dios. Confiar en Dios es algo que se aprende en nuestro diario vivir cuando lo practicamos. Si hoy tienes temor, aprende, comienza a depositar tu confianza en aquel que tiene cuidado de ti. Y entonces vas a poder decir como David, en el día que temo, yo en ti confío. ¿A qué le tienes temor? Espera en Dios y Él va a hacerlo. Él lo hará. Espera en Dios y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Podemos confiar en el Señor. ¿Recuerdas el himno? Puedo confiar en el Señor, Él no va a fallar. No va a fallar. Confía en Dios. Oremos. Señor, te damos gracias porque eres el Dios en quien podemos confiar. Eres el Dios todopoderoso. Eres el Dios que cumple sus promesas. Eres el Dios que es capaz de darnos la ayuda que necesitamos, cualquiera que sea nuestra situación. Ayúdanos a confiar en ti. Conoces a cada uno de los que están participando en esta transmisión y sabes la situación que cada uno está viviendo. Oramos, Señor, para que ayudes, según sea la necesidad, a confiar en ti, en cualquier situación. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.